Hola, hola, bendiciones, buenas tardes, Dios los bendiga a todos, esta preciosa tarde. Queremos invitarlos a este tema, este video de esta tarde que hemos titulado El bautismo salva. Uno de los temas del señor Jorge Mendizábal, pastor, reverendo, como le quieran llamar, nuestros amigos universitarios que pues hasta la fecha nada más me están diciendo que lo rete a un debate, pero quiero dejar en claro que este video no es un debate en sí, sino es más bien refutar las teorías de esta doctrina. Y quiero, ¿cuál es el propósito de este video, de estos videos que han ido subiéndose? El único propósito es de que la gente no caiga más en estos errores doctrinales que día con día llevan al infierno a millones, a miles de personas por torcer las benditas escrituras. El unicitario, para decir que el bautismo salva, tiene tres versículos. Primera Timoteo 3:21, que dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino presentándonos como una libre conciencia hacia Dios. El segundo base para decir que el bautismo salva es Marcos 16:15, que dice: y al que creyere y fuere bautizado, este será salvo; al que no creyere será condenado. Y el tercer, para decir que el bautismo salva, es Hechos 2:38, bautizándolos que se bauticen en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Bueno, referente a estos versículos, parece en una lectura de versículos, ¿verdad?, que puede parecer que tiene razón la unicidad cuando dice que el bautismo salva. El bautismo en sí es un paso de obediencia. Pablo dice en el libro de Romanos que en el bautismo nosotros nos identificamos con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. La muerte y sepultura y resurrección es el sustituto del pacto que era en el tiempo pasado de la circuncisión. Ahora el pacto de la gracia fue hecho por medio de la sangre de Jesucristo. Jesús dijo, ¿verdad? Es la sangre del nuevo pacto que será derramada por vosotros. Primera de Juan, dice el apóstol Juan, que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, que si pecaremos, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Quiere decir que nuestros amigos unicitarios de alguna u otra manera están inutilizando la preciosa y poderosa sangre del Hijo de Dios. Claro, ¿por qué? Porque le están dando un valor más preciable a la sangre, perdón, al agua, que a la sangre. Porque ellos piensan que la regeneración o la lavador, o sea, lo que limpia, lo que purifica al hombre, es el agua, es el bautismo en agua. Pero podemos ver que la Biblia no respalda que el bautismo en agua. Juan el Bautista dijo: el que viene detrás mío, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es el fuego es el que purifica, el fuego es el que limpia, el fuego es el que quita toda la impureza de la carne, no es el agua. Entonces, ¿dónde es el donde la persona es regenerada? Donde la persona es cambiada por medio del bautismo del Espíritu Santo. La unicidad habla de que el que habla en lenguas, del que no habla en lenguas, porque hay otros videos de Jorge Mendizábal habla de lo mismo. Pero en este tema no hablaremos de eso, sino del bautismo en agua, el bautismo que salva, porque según la doctrina unicitaria, el bautismo salvador. Entonces el unicitario piensa como el católico. El católico desde pequeño bautiza a sus hijos por la única y suficiente razón, por la única razón de que piensan de que el niño nace con pecado original y tiene que ser bautizado, porque sin bautismo no hay perdón de pecados. El unicitario se la vive acusándonos de que los otros católicos, de que practicamos prácticas católicas, pero ellos nunca analizan por qué la iglesia católica, igual que ellos, bautizan para perdón de pecados. Sabemos que hay infinidad de teorías, ¿verdad? Pero en esta tarde esta fue la introducción, iremos refutando punto por punto las teorías de Jorge Mendizábal, ¿verdad? No queremos hacer muy largo el video, queremos ser breves para ir refutando poco a poquito, y lo iremos adelantando, iremos exponiendo lo que se tiene que exponer. Así que en esta tarde, Dios te bendiga, comenzamos. Y pues si tienes algún comentario, quieres participar a favor de tu hermano Jorge Mendizábal, hazlo en vivo. Sale, comenzamos. Vamos a ver el bautismo que salva. Vamos a ver qué dice el señor Jorge Mendizábal. Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en la primera epístola, según el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Y
versículo para comenzar, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice así la palabra de nuestro Señor. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las injusticias de la carne, sino como la satisfacción de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, ahí están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar, hermano, levanta sus manos al Señor. Amén. Si tiene Biblia en su mano, levanta su Biblia. Amén. Fíjese lo que dice este hombre. Al mismo versículo dice, aleluya, que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, aleluya. Y la Biblia dice que Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos. La palabra de Dios respalda que Jesucristo está a la diestra de Dios Padre y que vendrá, aleluya. Pero aquí dice, vamos a hacer la base principal, pero bueno, desde el mismo versículo le derrumba la doctrina de la unicidad cuando dice que Jesucristo no está a la diestra. La palabra de Dios dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Como nunca leen el contexto, pero como a ellos les conviene el contexto, lo van a leer. Realmente la unicidad dice que el bautismo que salva es el bautismo en el nombre de Jesús. Pero el bautismo no es lo importante, sino la obra, la persona de Jesús. Porque ¿qué hubiera servido haber dado el nombre sin haber habido la persona? Lo que vale, lo que da el valor al nombre es la persona que lo portó. El Hijo de Dios, porque la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, pero hay muchos Jesuses en toda la historia de la iglesia, de la historia de la fecha, hay muchas personas que llaman Jesús, pero ¿qué es la diferencia? La diferencia no es del nombre, sino de la persona del Salvador que vino a este mundo a tomar el lugar. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. Toda persona que rechaza el bautismo como Jesús lo mandó en Mateo 8:19 y lo malinterpreta conforme la doctrina unicitaria lo interpreta lo que es Hechos 2:38 y los demás versículos, va diciendo que a esto se basa la iglesia que bautiza en el nombre de Jesús. Les he dicho a varios unicitarios, en ningún momento los apóstoles le dijeron, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Dice que les mandaba bautizarlos en el nombre de Jesucristo. ¿Qué significaba? Les mandaba bajo la orden, bajo el poder, bajo la autoridad del Señor Jesús. Eso es lo que les mandaban. Jamás les dijo Pedro, en ninguna parte usted va a ver, amigo unicitario, que Pedro le dijo, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Y el bautismo más relevante en toda la Biblia y que aclara más todo este panorama es el bautismo del apóstol Saulo, donde el mismo Ananías dice, ahora ¿por qué te detienes? Levántate, lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, ¿qué significa invocar el nombre del Señor? Vamos a ir viendo y vamos a ir analizando lo que este señor Jorge Mendizábal enseña a su iglesia, ¿verdad? Y a sus adeptos para creer que el bautismo salva. Vamos a seguir analizándolo, vamos a seguir escuchando y vamos a seguir, conforme va pasando el video, vamos a ir refutando. Amén. Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, porque esta noche, ahora a esto, nos salva. No dice nos salva, dice nos salva. Quiere decir que el bautismo sí salva. Ahora voy a leer varios textos. Usted si tiene Biblia puede por favor acompañarme. Amén. Si no, puede leer los textos. Nadie se puede colocar. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3 dice, Jesús respondió y me dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre José. Y Jesús le respondió, le dice, de cierto te digo, que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu es. Si se fijan, hermanos, aquí este señor Mendizábal está hablando del nuevo nacimiento, ¿verdad? De cómo, de lo que Jesús habló
con Nicodemo, ¿verdad? El nuevo nacimiento, y sabemos que el nuevo nacimiento se les habla de la regeneración. Cada uno de nosotros, cada creyente, cada cristiano, estamos obligados, ¿verdad? De alguna u otra manera, comprometidos, ¿verdad? De tomar el nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento, yo le puedo asegurar que ni un universitario ha nacido de nuevo, porque la mayoría son insultantes, son atacantes, son ofensivos, son acusadores, y eso no es el fruto, perdón, de un nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque esos son los frutos de la carne. Me la haces, me la pagas, no crees como yo, pues te voy a hacer la guerra. Esa es la actitud. Entonces, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo, era necesario la vida del Espíritu Santo. ¿Y quién es el que genera la vida nueva? Porque los apóstoles no cambiaron su pensar cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Hasta que Jesús asciende a los cielos y está a la diestra del Padre y envía al Espíritu Santo, es cuando viene el bautismo, es cuando viene la promesa del Padre sobre la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. De alguna u otra manera, Jesús hizo cumplimiento a lo que él había dicho, el bautismo, lo que dijo Juan, ¿verdad? Que el que vendría detrás de él bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, sabemos que el nuevo nacimiento no lo produce el Hijo ni lo produce el Padre, lo produce el Espíritu Santo por medio de la regeneración. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, el cual es de la unicidad, siempre contradice, porque la Biblia dice un Señor, una fe y un bautismo. Bueno, si la Biblia dice un Señor, una fe y un bautismo, ¿cuál de los dos bautismos será? ¿El del agua o el del Espíritu Santo? Porque realmente la unicidad todo lo enfocan en el agua, pero también la Biblia habla como bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, el cual, gloria al nombre del Señor, la unicidad lo enseña, pero aún lo aplica dentro del bautismo de agua, porque realmente para la unicidad se le enseña que si no hay bautismo en agua, no hay bautismo del Espíritu Santo. En la Biblia nos encontramos que hubo gente que antes de haber sido bautizada en agua, recibió el bautismo, habló en otras lenguas. Y esto no quiere decir que esté ligado, ¿verdad? Porque hay gente, en los universitarios ligan que si tú hablas en lenguas y no has sido bautizado en agua, tus lenguas no son de Dios. ¿Por qué? Porque primero tienes que estar bautizado en agua. Por eso hay mucha gente que forza, perdón, bendito sea el nombre del Señor, hablar en lenguas, bautizarse, y cuando se bautiza los obligan casi para que ellos hablen en lenguas, para la evidencia que ellos tienen el Espíritu Santo. Realmente el Espíritu Santo no es un juego, realmente el Espíritu Santo no son hablar lenguas repetitivas, es hablar las lenguas que dice la palabra según el Espíritu Santo da, ¿verdad? Pero realmente la unicidad pues no tiene la llenura del Espíritu Santo, es una imitación barata del Pentecostés trinitario. Entonces seguimos y vamos a ver qué más dice este señor, porque ya habló del bautismo que le dijo a Juan. Bueno, aquí se mordió la lengua este tipo. Dice que no es por obra para que nadie se gloríe, que porque hay gente que sabe hacer buenas obras y por alguna otra razón piensa que va a ser salva. Pues le tengo una mala noticia, señor Jorge Mendizábal, y a todos sus sequitos, que realmente ni su bautismo, que es una obra, le guste o no, si usted usa un poquito la lógica y su gente, el bautismo es una obra y por lo tanto el bautismo nos salva. El bautismo nos libra, nos da una libre conciencia hacia Dios, pero no nos salva. El bautismo salva el cuerpo, bendito sea el nombre del Señor. Este cuerpo lo presenta justificado delante de Dios, porque el bautismo es solamente un paso de obediencia en el cual nosotros entramos al sacrificio del Hijo de Dios. Por eso dice la Biblia aleluya, que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero ¿a quién limpia de pecado? Al trinitario. ¿Por qué no al unicitario? Porque el unicitario cambia la sangre de Jesús por la agua. El agua no es más que pura agua. El agua no es más que un ritual judaico que se usaba para lavatorio de manos, para lavatorio de pies, un ritual que era algo simbólico. El bautismo no es el camino a la salvación. El bautismo en agua es el paso
de obediencia donde yo me identifico con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Y lo claro está que cuando cuando Pablo se convierte, ¿verdad?, a la iglesia, se convierte a Cristo, lo primero que le dice: Timoteo, ahora ¿por qué te detienes? O sea, bueno, ya creíste, supiste que te apareció en el camino, como que te estás yendo lento, Pablo, Saulo de Tarso. Si tú ya realmente creíste, ahora levántate, declara públicamente a Jesús como tu Señor y bautízate bajo la autoridad, porque Jesús es la autoridad, el mandato. Jesús dijo, Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El unicitario siempre cae con su sarcasmo a decir cuál nombre, o porque no dice nombre, habla bajo la autoridad. Entienda, amigo unicitario, el nombre no significa un solo nombre, significa la autoridad. Jesús dijo que él había recibido toda autoridad. Jesús dijo, el Padre nadie juzga, sino aleluya, gloria a Dios, aleluya, sino que le ha dado todo juicio al Hijo de Dios, aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El bautismo es un paso de obediencia. El bautismo no es una obra. Se acaba de amolar con lo que acabamos de leer, y lo voy a invitar a que lo vuelvan a escuchar y se dé cuenta que el pez muere por su propia boca. Escúchele. Nacer de nuevo. Ahora presta atención. Es una enseñanza, una predicación. El bautismo es un nuevo nacimiento. Según dice aquí la palabra del Señor, si no hace el agua, el Espíritu no va a entrar en el reino de Dios. Esto es asunto de salvación. El bautismo es para salvación. ¿En qué momento el Señor Jesucristo está hablando del bautismo? Jesús está hablando de la obra de la regeneración que produce el Espíritu Santo. No, porque cuánta gente es remojada y nunca ha cambiado, sigue con la misma vida mundana, con la misma vida impía. Entonces el bautismo no justifica, no salva a nadie. Aunque este señor quiera decir que se refiere al bautismo, Jesús no estaba hablando del bautismo. Juan, el precursor de Jesús, habló del bautismo, pero él no habló del bautismo hasta 28:19. Por eso dice la Biblia que los discípulos de Juan decían: he aquí el que tú bautizas hace más discípulos y bautiza más que tú. Dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Entonces los discípulos bautizaban porque era una práctica de los rabinos. Bendito sea el nombre del Señor, que sus discípulos hicieran esto, porque si esto ya hubiera sido algo, amigo unicitario, que se practicaba desde los tiempos de antes de que Jesucristo mandara 28, 18 y 19, entonces quiere decir que Jesucristo no tenía que mandar, le hubiera hecho como Jesús dijo en Mateo 28, 20, enseñándoles que hagan y que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, si Jesús hubiera establecido el bautismo desde el principio, no hubiera tenido que volverlo a repetir después de su resurrección, porque era parte de lo que él ya había enseñado. Usted en ningún momento, más que con Juan, ahí donde dice que le habla del nuevo nacimiento, es donde Jesús habla aparentemente del bautismo, ¿verdad? Pero no, tenemos que entender que el bautismo es claro cuando habla del bautismo. El bautismo no es esto. Seguimos, escúchenlo. No se puede ser salvo sin el bautismo, aunque no sea una buena persona. Hay buenas personas, amén, que no son justos en todo, pero hay buenas personas en este mundo, tal vez hasta personas que no creen en Dios, pero hacen cosas buenas y ayudan a dar cuidado a la familia, y dice, bueno, esta persona es buena persona, yo creo que se va a ir al cielo. De acuerdo a la palabra del Señor, si no tiene el nuevo nacimiento de agua y espíritu, no puede. De agua y de espíritu. Wow. El agua, dice primera de Juan 5:8, dice que porque tres son los que dan testimonio, el agua, el aceite, la sangre. Entonces el agua, ¿qué significa, amigo? La purificación, la regeneración. Jesús dijo que en nuestro interior correrían ríos, no solamente gotitas de agua viva. Entonces esos ríos que corren sobre el nuevo creyente, el que ha nacido, es el que lo purifica, es el que lo limpia, es el que lo perfecciona. ¿Quién es el que produce estos ríos? El Espíritu Santo que habita en el creyente. No es el agua en sí, porque el agua no salva, señores.
El agua siempre significa otra cosa. Váyase a la tipología, señor Mendizábal, y dése cuenta que nada tiene que ver con lo que usted está diciendo. Seguimos. Del Espíritu Santo. El Evangelio de Lucas, capítulo 3, un libro antes, el Evangelio de Lucas, el capítulo 3, y el versículo 3 también, nos habla de la predicación de Juan el Bautista y de su historia, y dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. Órale, aquí ya salió una torre. El arrepentimiento. Órale, entonces el bautismo en el nombre de Jesús ni para arrepentimiento ni para perdón de pecados. Porque la Biblia dice en el libro de Hechos que los discípulos de Juan, los apóstoles, lo rebautizaron de acuerdo a la interpretación que los universitarios basan para el rebautismo, que dice que a estos eran tener solamente el bautismo de Juan y les mandaron ser bautizados en el nombre de Jesús para, según la unicidad, dice que ahí se respalda el rebautismo, pero claramente está que es una mala interpretación, porque entonces hubieran anulado la obra de Juan el Bautista, hubiera quedado anulada la predicación de Juan el Bautista, hubieran dicho: ¿sabes qué? Lo que Juan el Bautista hizo no sirvió, tuvo que haber algo perfeccionado. Sabemos que Jesús y Juan el Bautista eran contemporáneos, y usted va a decir: no, pues Jesús era el Salvador, pero entonces le están quitando crédito a la obra de Juan el Bautista. Juan el Bautista el bautismo para arrepentimiento. Por eso Jesús, cuando Jesús llegó ante Juan el Bautista, le dice: ¿por qué vienes tú a mí si yo necesito ir a ti? O sea, ¿por qué? Yo no soy yo, tú no eres pecador, maestro. ¿Por qué tú vienes a mí? Si este bautismo, el que yo estoy efectuando, para perdón, para arrepentimiento, ¿por qué tú vienes? ¿Tú de qué te tienes que arrepentir? Entonces Jesús le dijo: porque así conviene que se cumpla todo lo establecido por Dios. Entonces, cuando Juan el Bautista bautizaba, era porque Dios lo había mandado a que predicase y le preparase camino al Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, preparando por medio del bautismo de regeneración. Por eso cuando los fariseos le preguntan: ¿eres tú el Mesías? Que Juan el Bautista le dijo: yo no soy el Mesías, el que viene tras de mí, cuyo no soy digno de desatar su correa, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús en el libro de Hechos capítulo 1, Jesús lo volvió a recalcar y dijo: dentro de no muy pocos días seréis bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿cuál bautismo es el que predica la unicidad para salvación? ¿El bautismo de agua? ¿El bautismo por esparción? ¿El bautismo por inmersión? ¿El bautismo de cuál? El bautismo que salva, déjeme decirle, amigo unicitario, es el bautismo de la regeneración, el que cambia a la persona. El bautismo de agua no cambia nada. El bautismo de agua es solamente un rebojón, un chapuzón. Yo conozco gente bautizada, sigue escuchando música mundana, de adúltero, de mal hablado, de calumniador, de grosero, de falta al respeto, de no saber, porque realmente la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos da poder y dominio propio. Entonces, cuando una persona no tiene dominio propio sobre sus actos, sobre sus hechos, y trata siempre de ver los errores de la otra persona y no trata de auto juzgarse a sí misma, toda esa persona no puede decir que tiene el Espíritu Santo, porque lo primero que hace el Espíritu Santo es redarguirnos de todo pecado y llevarnos a la verdad, que es Jesucristo. Entonces, realmente dice Pablo, ¿verdad?, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Entonces, nadie puede reconocer la señoría, el señorío de Jesús, si no tiene el Espíritu Santo. El unicitario dice: no, yo creo que hasta remendizaba al inicio de todos los videos, Señor Jesús, pero realmente qué indiferencia yo repetir algo a entender el señorío de Jesús. ¿Por qué? Porque el unicitario lee Hechos 2:38, pero Hechos 2:36 siempre lo pasa por alto, donde dice, Pedro les dice: a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Verso 37 dice: y le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos?
Y el verso 38, Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los cuantos vuestro Dios el Señor llamare. En los universitarios ya ven la promesa del bautismo. Jesús es para todos. Sí, Señor, el bautismo que me identifican con Jesús, que en la autoridad de Jesús es para todos, no nada para los judíos. Pero ¿por qué Pedro les manda bautizarse en el nombre de Jesús? ¿Y por qué Pedro no les dice, yo Pedro te bautizo a ti Santiago, a ti Pedro, a ti Juan, a ti Lucas, en el nombre de Jesús para que recibas el perdón de pecados? Porque esta práctica no era de la manera como lo practica la unicidad. La unicidad hasta la fecha solamente transgiversa los versículos. Cuando llegan con este hombre, el carcelero de Filipo, la Biblia dice que el carcelero le dijo, varón, hermanos, ¿qué haré para ser salvo? Y dice que Pedro dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y toda tu casa. Siempre el unicitario, cuando, fíjese, está igual que el católico. Al católico le decimos que sola fe, solo escritura, y dice el católico, no solo escritura, no sola fe. Entonces, la Biblia dice que la fe es más que suficiente. El creer produce obras de arrepentimiento, no el bautismo. ¿Cuánta gente hay remojada? ¿Cuánta gente hay bañada en agua, pero nunca ha sido regenerada por el Espíritu Santo? Porque puede haber gente que tenga años dentro de algún grupo religioso, dándose golpes de pecho, diciendo que ellos son la mamá de los pollitos, y realmente esto, amados amigos y hermanos, solamente dan mal testimonio, porque realmente un nacido de nuevo. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, jugaba como niño, juzgaba como niño y actuaba como niño, mas ahora que ya soy viejo, como ya soy adulto, vivo y actúo y camino como niño. Un niño espiritual siempre va con berrinches. Una persona madura espiritualmente siempre va a actuar a la altura. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la capacidad espiritual que el Espíritu Santo produce en el creyente, alabado sea el nombre, no la produce, óigalo bien, no la produce ningún bautismo en agua, porque el bautismo en agua hasta la fecha no tiene poder para cambiar a nadie. El bautismo de agua solamente libra la conciencia de la persona, solamente le da una libre conciencia, bendito sea el nombre del Señor, para sentirse bien y poder ser, aleluya, aceptado delante de Dios, porque dice la Biblia que aleluya, dice la Biblia que aún estando muertos de nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿En dónde nos dio vida? En su bautismo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la Trinidad, predicamos el bautismo no como perdón de pecados, sino lo predicamos, gloria al nombre del Señor, como un paso de obediencia. Gloria a Dios, aleluya. El paso de obediencia es algo que mucha gente no ha entendido. Es algo que hasta la fecha muchos unicitarios han querido interpretar, han querido entender, pero realmente, amigo unicitario, entre más, como dice aquí el dicho, ¿verdad?, entre más hablan, más se condenan. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, el problema de la unicidad, al momento de decir que el bautismo salva, que Dios, que el bautismo es el sustituto de la sangre de Cristo, están cometiendo una tremenda barbaridad y están cayendo en una tremenda blasfemia. Gloria a Dios, aleluya. De tal forma que la Biblia dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la próxima. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué quiere decir esto? El bautismo es un paso de obediencia que nos compromete y nos obliga delante de Dios a poder vivir una vida santa y agradable a Dios. La Biblia dice, sed santo como yo soy santo. La Biblia no dice, vivan de apariencia tratando de impresionar a todo mundo, porque Jesús dijo, no se alaben delante de los hombres, porque ellos ya tienen su propia recompensa. Entonces sabemos que nuestros amigos unicitarios tratan de decir, ya soy salvo, tengo al Espíritu Santo, ya me bauticé en el nombre de Jesús. Y la gente dice, wow, o sea, qué bonito que se bautizó en el nombre de Jesús. Pero yo le pregunto, ¿de qué le sirve a la persona bautizarse en el nombre de Jesucristo si su vida moral
y espiritual no cambia. El asunto aquí, amado hermano, no se trata de cuántas veces te bautices, sino se trata de cuántas veces tú y yo, amado hermano, demostremos el nuevo nacimiento, que realmente el Espíritu Santo ha producido en nosotros una nueva vida en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice, Pablo dice, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se dio y me amó, porque, aleluya. Entonces yo me bautizo, no por obligación, no por imposición, me bautizo por convicción. Bendito sea el nombre del Señor, porque creo claramente en su palabra. Creo que la Biblia dice que, aleluya, que tengo que creer, y la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Entonces, una fe sin obras, ¿qué quiere decir? Una fe sin obras es aquella fe que trata de impresionar a todo mundo. Es una fe que de alguna u otra manera trata de imitar a ciertas personas, ¿verdad? Con alguna conducta, como ahorita decía el Señor, como ahorita vimos de que los audios de Jorge Mendizábal, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva. ¿De qué te salva? Del infierno, órale. Porque Jorge Mendizábal, que el que se bautiza lo salva Dios del infierno. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Pregunto, eso queda libre pregunta de ustedes. Les pregunto, amigos universitarios. Seguimos viendo a su hermano Jorge Mendizábal, a ver qué más. Entonces, en el tiempo de Juan el Bautista, antes de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, Juan bautizaba para perdón de pecados y la gente tenía que arrepentirse. Y la pregunta es, hermanos universitarios, amigos universitarios, si Juan bautizaba para perdón de pecados, ¿por qué los discípulos volvieron y rebautizaron a los discípulos de Juan? Quiere decir que el mismo Juan estaba equivocado porque no tenía la revelación que los universitarios tenían, porque tenía que bautizarlo en el nombre de Jesús a sus mismos condiscípulos. O sea, Juan se equivocó. Oiga, hermanos trinitarios, Jesús fue bautizado mal porque Juan estaba mal, se tenía que haber rebautizado. Mentira del diablo. El problema del universitario que cuando lee que fueron bautizados los discípulos de Juan era porque no entienden el contexto histórico del bautismo. El contexto histórico del bautismo es algo muy profundo que solamente analizando la cultura judía vas a entender. Si lo analizas desde la cultura gentil, no, pues vengo de la católica me remojan y por esto y esto, no, en el pueblo judío el bautismo tiene otros contextos. Así que se los dejo de tarea, amigos universitarios, para que sigan poniéndole poquita cabeza. Seguimos. Aquí está. Un Señor, una fe y un bautismo. ¿Cuál bautismo? Si la Biblia dice que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, ¿cuál bautismo? Señores universitarios, ¿cuál bautismo tiene que ser el verídico? El del agua del Espíritu. Si Efesios dice un Señor, una fe y un bautismo, ¿cuál bautismo? Porque la Biblia habla del bautismo en agua y del bautismo del Espíritu Santo, del bautismo en fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Así que o es el bautismo en agua o es el bautismo del Espíritu Santo, pero el verdadero bautismo, Señor universitario, es el que Jesús prometió y el que Jesús dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta el día de hoy la iglesia trinitaria, metodista, bautista, Asamblea de Dios y demás iglesias trinitarias siguen expandiendo con más de 500 años el evangelio a toda criatura. Bendito sea el nombre del Señor. La unicidad está predicando desde hace 104 años, está predicando su revelación y son pocos los misioneros que tiene. ¿Por qué? Porque no tiene la expansión, ni la unción, ni el respaldo del Espíritu Santo. Tiene muchos alegadores, tiene muchos discutidores, tiene muchos disputadores, pero tiene poca gente que se atreve a predicar a la gente la verdad, porque el universitario se enfoca a querer ganar al
trinitario. El unicitario, en vez de ir por el drogadicto, por la prostituta, por el alcohólico, por lo perdido, se enfoca por lo que ya es salvo. Porque al unicitario le tienen programado que el trinitario no es salvo. La Biblia dice que el que cree no ha sido condenado. Entonces yo he creído en el Hijo de Dios, por lo tanto yo no soy condenado. El que es condenado es el que rechaza al Padre y al Hijo. Ese es el que está condenado. Esa es la doctrina del anticristo. Aleluya, seguimos. Entonces nosotros entendemos, hermano, que el bautismo es importante, arrepentimiento es importante, creer es importante. Amén. El Evangelio de Marcos, un libro antes del Evangelio de Lucas, el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, versículo 16, dice: el que creyere y fuere bautizado. Para ser bautizado hay que creer. No solamente arrepentirse, pero hay que creer. El que no cree, amén, no puede ser bautizado. Y el que no se arrepiente no puede ser bautizado. Tiene que creer, amén, y tiene que arrepentirse. ¿Sabe cuántos universitarios conozco yo que nunca se han arrepentido, mucho menos han creído? La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Conozco demasiados unicitarios que se dan golpes de pecho. Conozco demasiada gente con doble moral dentro de la unicidad, que se la pasa juzgando y criticando a los demás, cuando realmente, como decimos aquí en México, traen cola que les pisen. Viven una vida de adúlteros, viven una vida de groseros, de mundanos, de alcohólicos, de drogadictos. Pero se la viven viviendo en la vida de las otras personas, y esto lamentablemente pues trae desacrédito a lo que está predicando Jorge Mendizábal. Porque si una persona, porque dice que ya creyó y ya se bautizó y está yendo a la secta unicitaria y es salva, oiga, pues qué fácil. El unicitario dice que nosotros no es fácil cuando levantamos las manos y decimos somos salvos. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ningún hombre tiene la capacidad para decir quién es salvo y quién es no. Dios dice en el libro de Romanos y en el libro de Deuteronomio: yo haré misericordia a quien yo quiera hacer misericordia. Dios va a tener misericordia de quien Él quiera. Dios no va a hacer misericordia de Mendizábal quiera. Dios no va a hacer misericordia de aquel de que en la unicidad quiera. Dios va a hacer misericordia a quien a Él le plazca. Se ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se ha bautizado en el nombre de Jesús, porque los dos bautismos están basados en la palabra. El problema es de que la transgiversación de los versículos, porque hasta el día de hoy ningún unicitario se ha atrevido a refutar y a decir qué significa invocar el nombre de Jesús, porque saben que le llevan de perder, porque saben, bendito sea el nombre del Señor, que la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 8, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Para qué qué es lo que necesito ser salvo? El unicitario dice que no es necesario levantar y confesar. Romanos 10:9 te da el acceso y te da la clave para poder ser salvo. Confesar, creerlo en tu corazón, aleluya. Primero creerlo, vivirlo y después confesarlo. Bendito sea el nombre del Señor para que puedas ser salvo. No que venga alguien y te diga: yo te confieso a Jesús sobre tu vida, te bautizo en el nombre de Jesús. No. No transgiverse las escrituras, amigo unicitario. Yo individualmente, porque la salvación es personal, tengo que abrir mi boca y confesar a Jesús como Señor y Salvador y obedecerle, porque si lo amo, tengo que cumplir sus mandamientos. El mandato de Mateo 28:19 está claro. Si el unicitario lo pasa por alto, que porque es puro, que porque es esto, el problema del mío no. Y reto a cualquier unicitario que quiera debatir el día de mañana o más noche sobre... Sigue. Entonces el bautismo es para salvación, el bautismo sí salva. ¿Ok? Y el que no creyere, ese será condenado. Entonces la gente que dice: no, yo no creo, pero lo voy a bautizar como quiera, porque pues... Fíjese,
El texto dice que creyere y fuere bautizado, pero en la segunda parte que ya no dice que el que fuere bautizado, dice el que creyere, porque cuando tú crees, la misma creencia te va a inducir, la misma va a producir en ti que te bautices, va a producir la necesidad del renacimiento, va a producir en ti un nuevo cambio, va a producir una mentalidad de cambio. Pero mientras que tú no creas y te impongas de que si tú te bautizas no eres salvo, te vas a bautizar por obligación, no por convicción. Muchos universitarios están bautizados en la universidad simple y sencillamente porque tienen miedo de irse al infierno, tienen miedo que si no se bautizan se va al infierno. No sé en qué Jesús están confiando. Saben que los católicos están poniendo la confianza en un agua salvífica, agua milagrosa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hasta dónde llega la unicidad? Bendito sea el nombre del Señor. La unicidad llega hasta donde menos se la espera uno, esta herejía tremenda. Realmente analizar esta doctrina y ver que el bautismo como ellos lo imponen, que el bautismo salva, que el bautismo esto, que el bautismo para acá, que el bautismo esto, y no, bueno, que el unicitario se agarra de Marcos 16:15, se agarra de gloria a Dios, aleluya, se agarra del otro versículo donde dice, el 1 de Timoteo 3:21, porque el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva. Pero yo la pregunta del millón a Jorge Mendizábal y a todos sus sequitos de pentecostales, ¿dónde la Biblia dice que el bautismo es el sustituto de la sangre de Cristo? La sangre de Cristo es más que suficiente para perdonar, para salvarme y para darme nueva vida en Cristo. Si para ti tú necesitas ir a remojarte, que te remoje un líder y que te bautice, ese es problema tuyo. Yo necesito buscar mi relación con Él, aleluya. Vamos a seguir viendo otros 3 puntitos de este Señor. No me interesa darle mucha promoción, pero con lo principal vamos a ir reputando. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Miren la importancia del bautismo. Fíjese, nosotros como trinitarios no delegamos ni quitamos la autoridad al bautismo. El problema es de que como Pablo dijo, Dios no me envió a bautizar sino a predicar. El unicitario, todo el unicitario se enfoca a predicar del bautismo. El trinitario nos enfocamos en predicar la salvación la salvación del alma, como dice la palabra, que no es por obras para que nadie se gloríe, y predicar claramente que solamente por medio de Jesús podemos ser salvos. Predicar gloria al nombre del Señor, solamente a través de Él podemos alcanzar la vida eterna. Por predicar gloria a Dios, aleluya, que solamente a través de Él podemos ver, aleluya, nueva vida. Gloria a Dios, aleluya. Eso es algo que poca gente ha entendido dentro de la unicidad, o más bien nadie ha entendido esta verdad, porque lamentablemente les han lavado el cerebro, les han hecho creer que las cosas son a partir de lo que su secta dice o enseña, y sabemos que lamentablemente el bautismo es algo muy diferente a lo que la unicidad predica. El unicitario siempre va a leer versículos sacados de contexto y va a querer aplicarlos y va a querer decir, es que si salva, mira aquí dice que salva porque Pedro dice, porque Marco lo dice, entonces bueno, entonces el bautismo salva. Entonces Jesús, ¿para qué murió? Si el bautismo, si el agua iba a salvar, si el agua le iba a ser como medio salvador. La Biblia dice, Juan 1:11 y 12, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. ¿Qué es lo que nos hace hijos de Dios? Dice Juan, que no somos engendrados por voluntad de carne ni de sangre, sino somos engendrados por medio del Espíritu Santo. Cuando el unicitario no entiende los versículos, cuando lee el capítulo 3, verso 1 y 2, solamente lee eso, pero si lo leyera completo, se diera cuenta claramente que habla de la regeneración, de la obra que hace el Espíritu Santo, el Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. El problema de todo esto radica en que nuestros amigos unicitarios siguen a estos payasos que se sienten súper revelados, ¿verdad? Que dicen que el bautismo salva y les sacan un montón de palabras fingidas, gloria a Dios, aleluya, que de plano si usted ve dice, Dios mío, esta gente ¿a poco son cristianos? Y realmente usted se dará cuenta que la unicidad, amigo unicitario,
no tiene fundamento, no tiene respaldo bíblico. Lo único que tiene es un montón de tradiciones basadas en los hombres. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué decimos esto? El unicitario se la mantiene acusando. La Biblia dice que si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, si yo tengo a Jesucristo el justo, ¿para qué quiero el agua? ¿O necesito un sustituto de la sangre de Cristo? ¿Qué está pasando, amigo unicitario? Yo como trinitario, como exunicitario, puedo decir, no necesito del agua para poder, gloria a Dios, aleluya, para poder ser salvo. Porque la salvación no depende del agua, la salvación depende de la obra en Cristo. Mucha gente, amados hermanos, vive de muchas maneras, vive queriendo engañarse a sí mismo. Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, ¿cuál debe ser la responsabilidad? Gloria al nombre del Señor de cada uno de nosotros, de comprometernos a predicar el bautismo como paso de obediencia, no como algo clave para salvar a la persona, porque entonces estamos quitándole la perfecta obra que el Hijo de Dios hizo en la cruz del Calvario. En esta tarde quiero concluir con esta última parte del video. Y no irme muy amplio porque quisiera que refutar algún unicitario. Y pues voy a irme con esta última parte de esta refutación. Dice el dicho, el pez muere por su propia boca. Gloria a Dios. Yo tengo derecho a apelar porque no estoy de acuerdo. Ahora usted se va. Permítame. Allá afuera para que termines de lejos y tienes alguna gente. Y cuando uno va leyendo su propio libro, Dios mío, No le entendí ni papa lo que dijo este puro garabato base de ahí, que solamente los locos como él entienden. Sabemos que una persona puede ser salva, amados hermanos, si ha creído. Si ha creído y ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador y vive una vida santa y agradable delante de Dios, justo no hay uno, dice Romanos, perfecto menos, el único justo y santo es Dios. Nosotros solamente estamos siendo perfeccionados día con día para llegar a la estatura del varón perfecto. Ni una persona bautizada ni en la Trinidad ni en el nombre de Jesús pues salva al 100%, solamente hizo un paso de obediencia que lo único que le corresponde es perseverar hasta el fin para poder ser salva. De otra manera, lo único que va a hacer es remojarse y de nada le va a servir decir, yo creo que Dios es uno, le va a decir, yo creo que el nombre de Dios es Jesús. Aquí lo importante, amigo unicitario y trinitario, es creer verdaderamente en la obra redentora del Hijo de Dios. Si nosotros creemos en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no va a importar bautismo, va a importar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dios te bendiga, Dios te guarda en esta tarde, que tengas una excelente tarde. Nos gustaría que sea algún defensor de esta doctrina y quisiera defenderla en mi contra, ¿verdad? Sobre qué significa invocar el nombre de Jesús. Lo invito a que me envíe la solicitud al video, al grupo donde está siendo transmitido este video. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.